En esta palabra de Éxodo 8, 16 al 19. Gracias, Padre Celestial que estás en los cielos, te damos toda gloria y alabanza, Señor, adoración, Padre. Gracias, Padre Santo, Señor, Padre mío, esta palabra la hemos leído, Padre Santo, que por ti está bendita, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, Padre Santo, seas tú, Señor, dándonos, Padre Santo, el entendimiento, el comprendimiento de tu divina palabra, Señor Dios mío, no sea palabra de hombre ni de carne, Padre Santo, sino que tu santa palabra, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo discerniendo, Padre Santo, esta mañana, Padre Santo, nuestros pensamientos y nuestros corazones. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así, hermanos, fíjense que ese animalito, el piojo, parece tan insignificante. Y le voy a contar que yo de niña soñaba con ese animalito. Y yo tenía entendido en el sueño, cuando veía ese animalito, yo entendía que tenía que ver con el pensamiento. O sea, dentro del sueño yo comprendía eso, que el animalito ese tenía que ver con el pensamiento. Pero había otra parte que yo no comprendía, no entendía. Pero indagando en la palabra me he dado cuenta de otras cosas acerca de este animal y por qué, de este insecto, porque es un insecto. Y cómo Dios castigó a Egipto con ese animal, con ese insecto. Dice que Dios, o hay una versión que dice que Dios creó enjambres de la tierra, del polvo. Nosotros sabemos que el polvo simboliza, hermanos, no solo mundanalidad, ¿verdad? Estamos en este planeta de tierra, pero sabemos que el polvo también, acuérdese que esa palabra anticristo, también antimashiach, ¿verdad? Tiene que ver también con el polvo. Y acordémonos que cuando la gente allá en Israel, hermanos, iban de visita, se acostumbraban a lavar los pies para quitar el polvo del camino, hermanos. Pero veamos que el piojo salió del polvo de la tierra, hermanos. Entonces un animalito que en lo espiritual simboliza inmundicia, simboliza suciedad. Y hermanos, cuando estamos adentro de la iglesia, hermanos, a veces nosotros escuchamos, ¿verdad?, ciertas oraciones que Señor saca toda inmundicia, Señor saca toda inmundicia, y lo asociamos solo a lo sexual. Pero, hermanos, en la palabra del Señor, inmundicia no solamente tiene que ver con lo sexual, sino que también tiene que ver con el pensamiento. Y está muy relacionado también con el pensamiento. Yo le voy a leer Salmo 103 para los que dicen que no eran piojos, que no eran insectos, ¿verdad?, sino que dicen que eran jejenes. Jejenes es mosquito. Pero el Salmo 103 dice 31, ahí anótelo. Dice Salmo 105 y verso 31 dice: habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. El piojo no vuela, hermano. La mosca vuela, pero el piojo no vuela. La mosca simboliza también otra potestad demoníaca. El piojo también simboliza a un ente de las tinieblas. Cuando ese animalito, hermanos, llegó a Egipto, dice que molestaba tantos a los hombres, a las mujeres, a los niños, y molestaba a los animales. Pero cuando usted lee en la Biblia, dice que el piojo no solo estaba molestando en la cabeza a los egipcios, sino que dice que a mí se me paran todos mis pelos de mi cuerpo, hermano, ahorita, pero dice que esos animales eran tan molestosos que en todo su cuerpo de los egipcios estaba, no solo en la cabeza, hermanos. Ay, hermanos, esos animales dice que estaba recorriendo en el cuerpo. A mí me da como escalofríos, hermanos, porque eran enjambres. No solo se trataba de un piojo, de 1000 piojos, de 5000 piojos, sino que un enjambre quiere decir la cuna, pues, de donde nacen. Eran millones, hermanos, de piojos, de insectos que se levantaron de la tierra y empezaron a llenar el cuerpo de los egipcios, hermanos. Y empezaron a picarlos, porque ellos pican. Y cuando ellos pican, usted mata un piojo y le hace así con el pulgar. ¿Qué es lo que sale? Sale sangre. Y entonces estaban chupándole la sangre a los egipcios y a los animales, esos animales tan molestosos. Pero cuando usted busca hasta la palabra piojo, porque yo estuve buscando en Biblias, hermanos, estuve buscando
en diccionario bíblico acerca del piojo y me fui allá a otro diccionario castellano, nada, no te dan nada del piojo, nada, nada. O sea, si usted se empieza a indagar acerca del piojo en Éxodo y usted empieza a buscar, va a ver que va a ser tan poco que va a hallar. Pero si usted le pide a Dios que le revele, que le hable acerca del piojo, Dios le va a hablar. Porque cuando yo era niña yo soñaba acerca del piojo y soñaba que era yo la que tenía piojo, aunque en lo físico ya le dije que a mí los piojos no me querían, no me querían los piojos, nunca me quisieron. Entonces, en el sueño yo soñaba que yo tenía piojos en mi cabeza y que yo jalaba con mis dedos y jalaba el piojo y lo jalaba así, lo arrancaba y que lo mataba. Entonces, pero dentro del sueño yo comprendía que el piojo tenía que ver con el pensamiento, que el piojo tenía que ver con cosas de la cabeza. Entonces, pero cuando yo soñaba con piojo era cuando yo le voy a decir que yo no era una niña pleitista. Yo en otros videos le he dicho que incluso yo llegaba arañada a la casa o llegaba con algún morete que mis propios compañeros me hacían, porque yo no era una niña peleona. Yo no era una niña de estar contendiendo con los demás o agarrarme a golpe. Prefería mejor que me golpearan, pero yo no respondía. Fue hasta tiempo bien después en mi adolescencia que entonces yo sí empecé a defenderme con palabras y también respondía según como me trataban. Entonces yo empezaba a responder, pero eso lo que llama es como más violencia, como eso lo que llama es como hacer más grande el pleito. Entonces cuando yo soñaba con piojo era cuando alguien me buscaba discusión, me buscaba pleito, era cuando yo soñaba con el piojo. Entonces allí yo empecé a relacionar, a entender. Si usted es una persona que tiene sueños y usted cuando pregunta a otros no le saben explicar, no conocen lo espiritual, no tienen al Espíritu Santo como maestro, entonces usted pídale a Dios que le dé el comprendimiento y empiece a observar usted cuando usted tiene sueños con ciertos elementos y qué es lo que le sucede a usted después que ha tenido ese sueño, y así usted va a ir aprendiendo acerca de lo espiritual le está hablando a usted. Entonces, hablando otra vez del piojo, cuando yo busco en hebreo, porque yo le digo al Señor, ya busqué, no tengo mucha información acerca del piojo. Entonces me voy a investigar en el hebreo qué significa el piojo. Entonces dice aquí que viene de la palabra ken en hebreo, que quiere decir sujetar, garrapata. Usted sabe que la garrapata se agarra y significa también aguijón. Mire lo que el piojo hizo en los egipcios. Fueron aguijones, sirvieron de aguijones sobre el cuerpo de los egipcios. La garrapata es un animal que se agarra y que no sale de allí. Entonces el piojo en lo espiritual equivale que cuando un pensamiento se plantó adentro, se colocó adentro de la mente, no se va a ir fácilmente porque se plantó. Y lo que es plantado, si tiene raíces, va a costar que se vaya de ahí. Eso es lo que significa en hebreo ken, que viene también de la palabra Canaán. Búsquelo usted, ¿verdad? Búsquelo usted si usted quiere indagar más en la palabra del Señor. Yo eso encontré, pero usted puede encontrar más. Aquí en esta hoja, aquí hay pastores, aquí hay maestros, aquí hay pastores que guían a otros pastores, aquí hay evangelistas, aquí hay predicadores de la palabra, hay líderes. En esta hoja también hay personas conmigo que no tienen nada que ver con lo de la iglesia, pero son doctores en medicina,
son maestros en escuelas seculares, tienen otras profesiones, así como también hay amas de casa, que están llevando niños, están creciendo sus hijos. Entonces usted puede indagar, puede buscar más. Esto fue lo que yo encontré y lo que Dios me ha dado a mí. Pero Dios le puede revelar más a usted y le puede emplear, ¿verdad? Dice que en griego esta palabra piojo tiene como más riqueza. Dice que en griego es logomageo. Yo no hablo griego, hermano. Pero hay personas aquí que sí, por ejemplo, los que ya son eruditos, ellos pueden manejar esto mejor. Dice que en el griego, dice disputador, contender. Eso quiere decir en griego. Entonces Dios les mandó a los egipcios, los castigó con la plaga del piojo. Pero en estos tiempos, esa plaga sigue vigente. ¿Dónde se encuentra esa gente? En medio de la disputa, en medio de la contención, en medio de pensamientos que han sido plantados. El pensamiento también tiene que ver con el razonamiento, tiene que ver con los discursos, tiene que ver con la facultad mental, con motivos, por extensión, con cálculos. Acuérdense que hay cálculos que se hacen primero en la mente antes de llevarlo a plano físico. Dice, es que, hermano, si yo le empiezo a decir todo lo que está aquí, yo no sé si decírselo, transmitírselo o no. Porque yo no quiero que sea tomado de una manera como trastornada o torcida. Dice palabra, plática, pleito, predicar. Mire, predicar. Qué importante es que en la predicación el pensamiento no vaya a ir mezclado, contaminado con disputa, con contención. Mire, dice, tiene que ver con pregunta, propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo, arreglar, asunto, cosa, cuenta, decir, derecho, dicho, discurso, doctrina, evangelio, exhortar, fama, frase, hablar, hecho, mensaje, colocar, relatar en palabras, explicar, llamar, mandar, afirmar, decir, poner, referir, repetir, responder. Mira, hermanos, todo lo que tiene que ver con esta pequeña palabrita, hermanos. ¿Y por qué el Señor castigaría así de esa manera a Egipto? No castigó la tierra, sino que castigó a las personas, a los egipcios y a la bestia. Y de aquí escuchamos que sale esa expresión. Ese Yahweh malo, ese Yahvé malo, ese Jehová malo, vengativo. No es que Dios sea vengativo, Dios corrige, Dios disciplina y Dios castiga. Porque es cierto que Israel es su primogénito, pero las demás naciones también Dios las hizo y Dios les ha dado el permiso de estar ahí. Y aprendemos de Egipto. ¿Y qué nosotros como hijos de Dios, como creyentes, aprendemos en el Señor? Que si hay pensamientos de contención, de pelea, de sospecha, que toda palabra corrompida, todo pensamiento que ha sido plantado, ¿qué quiere el Señor? Que ese pensamiento, porque el piojo tiene que ser plantado en la cabeza y no nacido, porque el piojo no nace en la cabeza. Cuando yo era niño en aquel tiempo, yo escuchaba cierta creencia o superstición acerca del piojo, que si tú no te lavabas la cabeza, entonces te salían piojos, que supuestamente el piojo salía de la tierra, el polvo, como lo sucio de la cabeza. Pero realmente no es cierto, sino que lo sucio
llama al insecto, el no asearse, llama a ese insecto, así como los malos pensamientos. Que el diablo me está lanzando pensamiento malo, ¿verdad? Escuchamos esa frase. No, el diablo y todo el diablo. Pero si a nosotros nos gusta también como agarrar, atajar, dejar que ese pensamiento malo, perverso, torcido, sea colocado allí, sea plantado. Entonces, ¿qué hace el piojo? Pone huevos, el piojo pone huevos en la cabeza. Usted puede matar el piojo, pero queda huevo. Entonces, si queda huevo allí, el que le llaman liendra, al huevo del piojo, entonces usted puede matar al piojo, pero la liendra va a nacer. Entonces el Señor, cuando manda quitar esta plaga, ¿verdad? Porque el Señor pues daba un determinado tiempo, un lapso de tiempo para esa plaga. Luego el Señor quitaba esa plaga. ¿Cómo? No sé cómo harían los egipcios, si quedaron con liendras, no quedaron con liendras. No sé cómo eso sería, hermanos. Pero algunos dicen que el piojo era un animal, un insecto, sino que el piojo era un animalito, un insecto que no había y que fue creado en aquel tiempo que Dios castigó a los egipcios con el piojo. Entonces, si los egipcios fueron atormentados por el piojo, ellos sentían aguijones cuando esos piojos picaban, porque ellos no muerden, es un insecto. El insecto no tiene dientes, no tiene colmillos, sino que ellos chupan la sangre del ser humano. Entonces, cuando ellos eran, aquí dice que del griego, no, del hebreo, aguijón, garrapata. ¿Qué hace una garrapata? Chupa la sangre. Ahora bien, esta plaga ya no existe de esa manera como en el tiempo de Egipto. Pero ahora, mis hermanos, ¿cómo puede atormentar ese ente espiritual a la vida de una persona? En los pensamientos, en el razonamiento, en la palabra, cuando hay una disputa, cuando hay una contención, contender de pleito, de pelea. Hasta, si usted búsquelo en griego, y ahí usted va a encontrar que en griego está bien rica esa descripción del piojo. Dice que tiene que ver con doctrinas, también tiene que ver con exhortación, que tiene que ver con mensaje, con discurso. Porque si un discurso, una enseñanza, un mensaje no va dirigido, encarrilado, como quiere el Señor, puede ir contaminado con un pensamiento errado, con un pensamiento carnal. Ya le hablé de esto anteriormente en un video que le hice hace como 2-3 días, ¿verdad? El relato, cómo se da el relato. Si nosotros vimos algo y de repente ya no estamos diciendo lo que vimos, sino que decimos, agregamos de más, o le ponemos o le quitamos, entonces vemos que esa influencia no tiene que estar en el pueblo de Dios. Bueno, y usted me puede decir, bueno, eso es historia y eso fue en el ayer. ¿Y por qué esa palabra de Éxodo viene ahora a nuestro presente? Bueno, yo le voy a leer la Biblia. Por eso le traje la Biblia y yo se la traigo aquí en vivo, color y todo. Yo lo puedo traer memorizado, lo puedo traer ya escrito, pero yo le traigo Biblia para que usted vea que lo estoy sacando de la Biblia y que no lo estoy sacando de mis inventos. Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En el espíritu con E pequeña, el espíritu de nosotros. Dice, hay un salmo que dice, y también en Job, que el espíritu humano es la lámpara del hombre. Y que cuando ese espíritu es apagado es cuando el cuerpo
el espíritu se desconecta del cuerpo y hay ya una muerte, una separación del espíritu con el cuerpo, una muerte física, ¿verdad? Porque también hay muerte espiritual, pero hoy no vamos a entrar en eso. Entonces se lo dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Señor quiere que nosotros tengamos una mente renovada. ¿Qué es renovación? Renovación. Por ejemplo, el mar es renovable. Usted ve que el mar es salado y que todos los desperdicios van a parar al río y el río después tiene una unidad con el mar. ¿Y por qué el mar tiene sal? ¿Por qué Dios le puso al mar sal? El mar, cuando yo estudié en las ciencias naturales, allá en la escuela secular, ¿verdad? Me enseñaron que el mar es un ser vivo. Él es un ser vivo. Entonces, él se renueva. El mar es renovable. ¿Sabía usted eso? Que el mar es renovable. Y no solo el mar. Entonces, Señor, a nosotros nos dio una mente que se renueva en Dios. ¿Cuándo? En la palabra del Señor. Ahora yo le voy a leer. Mire, Efesios es un libro. Wow. Para mí, aparte del libro de Juan, del Evangelio de Juan, del apóstol Juan, y Efesios, es como, para mí es como la supremacia que hay, para conocer lo grande de Dios, como la profundidad del Señor, aparte de Romanos, porque Efesios habla de esa iglesia triunfante, de esa iglesia radiante, de esa iglesia sin tacha, sin arrugas, de esa iglesia maravillosa del Cristo Jesús, no de esa iglesia flaquienta y débil que nosotros estamos viendo hoy en día. Porque la iglesia de Cristo no es una iglesia débil, no es una iglesia. ¿Por qué le ha hecho tanto frente a través y guerra a través de los tiempos a la iglesia de Cristo Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es la que a quien Dios le ha dado el dominio, el gobierno teocrático en esta tierra, pero no gobiernos como estos gobiernos mundiales que nosotros vemos, porque ese es el gobierno gentil. La iglesia de Cristo, usted le va a descubrir en Efesios lo que es la iglesia del Señor. Si usted es un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, un hijo de Dios, usted no es cualquier ser humano normal y natural caminando en esta tierra. Ahora yo la voy a leer. La voy a leer desde el 22, se me pasó. Efesios 4, 22 y 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, ahora yo lo voy a leer, Efesios 4, 29, 30 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Acuérdese que la palabra, antes de salir de nuestra boca y ser pronunciada en nuestra lengua, tiene que salir del pensamiento. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristáis al Espíritu Santo. Aparece con E mayúscula. Se está refiriendo al Espíritu de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. La gritería y la maledicencia y toda malicia. Pero está hablando de esa malicia mental, hermanos. Aquí no está hablando de otra clase de malicia, sino hay una malicia que es mental, manipuladora. Ahora, mis hermanos, dice aquí, 1 Corintios 2:16. Memorice 1 Corintios 2:16, por favor, hermanos. Yo se lo puedo decir de memoria, pero para que usted vea que yo estoy leyendo palabra. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos
la mente de Cristo. Hoy no voy a entrar a la mente de Cristo, hermanos. Vamos a entrar otro día lo que es la mente de Cristo. Porque ya estuve hace varios tiempo vengo leyendo lo que es la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es muy maravilloso. Porque cuando un creyente tiene la mente de Cristo, mis hermanos, se va a reflejar desde su carácter. Empezando desde allí, hermanos. Entonces, vemos, mis hermanos, que ese ente del piojo, ¿por qué yo traigo esta palabra hoy, esta mañana? No para traerla como una remembranza, no para traerla como algo histórico, porque si yo lo trajera como algo histórico, lo grabara para YouTube, lo dejara allí y lo distribuyera después, pero no es ese el fin, que quede como algo histórico, pues como algo histórico, como algo en la historia muy lindo, hermanos. Pero ese ente sigue influyendo, no solo allá en Misraim, porque Egipto simboliza la corriente, el método, el sistema del mundo, de lo que no tiene que ver con lo santo, con lo espiritual de Dios Todopoderoso. Y mis hermanos, hace unos años atrás, yo tenía un sueño donde yo veía polillas así volando en el aire, y que yo con un manto, que me daban un manto en el sueño y me decían que con ese manto yo iba, esto es espiritual, hermano. Entonces me decían que con ese manto yo iba a golpear esas polillas, que las iba a matar, pero que yo veía que no solamente eran las polillas, sino que yo también veía insectos, y uno de esos era el piojo, y que a mí me decían que con ese manto yo iba a matar esos animalitos, que yo veía esos clases de insectos, pero que me decía que eso estaba en las personas, que eso influía en las personas, que eso castigaba a las personas. Pero en aquel momento yo no comprendía bien, y yo le conté ese sueño a una sierva de Dios. Y esa sierva del Señor me dio cierta luz, pero como el Señor en el momento solo te deja conocer ciertas cosas, y como que ciertas cosas el Espíritu Santo se las reserva después, como para que tú las descubras, o como para que vengan después, o quizás uno no está preparado quizás para recibir todo verdaderamente, quizás porque uno como recipiente no está quizás preparado. Pero cierto tiempo que pasó después, la sierva me dio, ¿verdad?, su interpretación. Y cierto tiempo después, ella me dijo: usted no ha sido llamada a lo que he sido llamada yo, me dijo. Usted ha sido llamada, me dijo, a otras cosas en el Señor. Bueno, entonces tiempo después el Señor me da cierta luz. El Señor. Y me habla a mí directamente el Señor y me dice: